Capítulo 26. Los protegeré a todos. El silencio en el gremio era aplastante, cargado de preocupaciones e inquietudes. Ni Kanna se ahogaba en alcohol ni Gray se desvestía a primera de cambio. Solo un pequeño niño rubio sentado en la barra parecía estar bien con toda aquella situación y disfrutaba de un batido de chocolate sin pena alguna. Nadie podía comprender cómo podía estar tan tranquilo sabiendo que sus propios padres se estaban enfrentando en esos mismos momentos al mismísimo Agnología. «Oye», murmuró por fin un niño de pelo azul y mirada dubitativa. Silver se pregunta por qué no estás preocupado. ¿No son tus padres los que están luchando contra Agnología? Igneel, quien justo entonces se estaba terminando su bebida, dio un último sorbo bajo la atenta mirada de todos y giró en su asiento. Su expresión era seria y, en cierto modo, ofendida. Por supuesto que sí. Aunque sé que son fuertes, son mis padres después de todo, murmuró, cruzándose de brazos. Entonces, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?, inquirió una adolescente rubia que estaba desparramada sobre una silla al fondo de la sala. Tenía una gabardina echada encima de los hombros y unos auriculares colgando de su cuello. El niño, como toda respuesta, sonrió tal y como lo hacía Natsu de joven. Porque sé que están bien. Walsan, pidió. El autómata, con un escueto asentimiento, extendió un brazo con la palma hacia arriba. De ella surgió de pronto un haz de luz azulado que, cuando llegó a la altura de su rostro, se expandió hasta crear un rectángulo. Poco a poco, comenzaron a verse colores moviéndose que adquirían mayor definición con cada segundo, hasta el punto de mostrar todo el campo de batalla que se había creado a varios kilómetros de ahí. Por desgracia, el dispositivo de sonido se dañó con la última explosión, explicó el Spriggan. Sin embargo, nadie le prestó atención, concentrados como estaban en las imágenes que estaban viendo. En el holograma, un Natsu cansado se limpiaba el sudor que le caía por la barbilla, atento a cada movimiento que hacía Agnología en su forma humana en medio de ese enorme cráter. Está sonriendo, murmuró Gray, completando la frase de Mira, tan perplejo como ella. En efecto, una sonrisa curvaba los labios de Natsu hacia arriba, dejando en claro que estaba disfrutando de la batalla. Sus ojos se habían teñido de un rojo brillante, excitados y emocionados por el encuentro. A su alrededor, el resto de Spriggan tenía expresiones semejantes. Zronos, al lado de Natsu, brillaba en todo el concepto de la palabra y August, varios pasos más atrás, había adoptado una expresión seria y concentrada, intimidando con el color granate de su piel. Agnología parecía estar furioso. De pronto, una sombra se elevó sobre su cabeza. «Ese no es». Levi no pudo completar la pregunta. «Sip. Es Igneel», dijo el niño, con una sonrisa llena de orgullo. Neinard lo ha revivido temporalmente con su magia a petición de papá. O algo así escuché, lo cierto es que había mucho ruido por culpa de tantos ataques. Ninguno supo qué decir al respecto, demasiado abrumados por lo que estaban presenciando como para poder pronunciar palabra. Sin embargo, había algo que nadie pudo pasar por alto. ¿Por qué las manos de Natsu son negras?, murmuró Lucky sin darse cuenta pero dando voz al pensamiento en conjunto de sus compañeros de gremio. Ya me había preguntado por qué llevaba guantes pero... Son las maldiciones de papá. La respuesta de Igneel llegó mucho más seca de lo habitual, recelosa. Las oculta porque sabe que le incomoda a la gente. Aunque a mí me parecen geniales. De nuevo, se impuso el silencio, aunque por un motivo bien distinto al anterior. Si antes estaban impresionados, ahora se encontraban incómodos, sin saber qué pensar sobre todos los cambios que había sufrido su antiguo compañero. Resultaba bastante difícil de procesar, y mucho más de asumir. Ya no era el mismo, y los años que había pasado lejos de ellos había creado una distancia insalvable e incómoda para todos. Y aunque se quisiera reducir, ¿cómo hacerlo si a cada minuto descubrían otro cambio más, otro aspecto del nuevo Natsu que los alejaba del recuerdo que todos guardaban de él? Sin embargo, no pudieron darle muchas más vueltas al asunto pues, de pronto, una explosión se hizo eco en el exterior del gremio. Los adultos se pusieron de pie de inmediato, alertas aunque con gestos de sorpresa y confusión. ¿Qué ha sido eso?, murmuró Lisana. Una segunda explosión apagó cualquier intento de respuesta. Esta vez las paredes del gremio parecían haberse sacudido con el impacto y las lámparas del techo se balancearon de un lado a otro con violencia. Wall, sin darle tiempo a replicar, colocó a Igneel a su espalda y miró con el ceño fruncido hacia las enormes puertas. Fuera, se escuchaban gritos y exclamaciones furiosas. «Iré a ver», declaró Hildars en tono grave. Automáticamente, Gray, Erza, Gagel, Heyal, Laxus y Mira se sumaron a él.
El maestro del gremio no dijo nada, pues sabía que era inútil, y abrió las puertas, encontrándose con cientos de personas y magos de gremios menores reunidos frente al edificio, armados hasta los dientes y con expresiones furiosas. ¿Qué es esto?, murmuró Erza sin poder creer lo que estaba viendo. La multitud, mientras tanto, comenzó a gritar con más fuerza en cuanto los vieron salir. Ahí están. Traidores. ¿Cómo podéis dejar que ese demonio y sus seguidores se paseen por aquí? Álvarez es nuestro enemigo. Traidores. Debemos acabar con ellos y proteger nuestra ciudad. Y así, sin comprender cómo ni cuándo, las predicciones de Natsu se volvieron ciertas. Estaba por estallar una guerra civil pues, entre gritos y exclamaciones, varios ataques de magia y lágrimas explosivas comenzaron a volar hacia los magos. Mientras tanto, en el primer piso del gremio, una Irene cansada y agotada seguía llevando a cabo ese eterno hechizo en el que Natsu había puesto sus esperanzas. Estaba costando más de lo que se había imaginado y eso, sin poder evitarlo, drenaba mucha más magia de la que había calculado en un principio. No podían llegar en peor momento, gruñó irritada en cuanto escuchó los gritos de la multitud en el exterior. Sus manos, sin embargo, no abandonaron en ningún momento los cuerpos de la primera ni del arcade. No podía cometer un solo fallo. Ya falta poco, se dijo a sí misma, aumentando la intensidad de su poder y olvidándose de todo lo demás. El gremio debía defenderse por sus propios medios. Otro ataque fallido hizo que la tierra estallara en cientos de pedazos y se dispersara por el aire. Natsu ahogó un ataque de tos por culpa del polvo y escupió lo que se le había metido en la boca. Una pequeña parte de él se preguntó cómo narices había sido capaz de pelear antes con tanta destrucción de por medio. Tenía los ojos irritados de toda la mierda que le había caído encima. Por instinto, dio un salto hacia la derecha, esquivando por poco un puñetazo de agnología. Gruñó una maldición y recompuso su guardia. No podía descuidarse ni un segundo. Ese desgraciado se había vuelto mucho más rápido ahora que tenía un par de toneladas menos. Voy a matarte, prometió el dragón, con los ojos brillando de rabia. Muchos me han dicho lo mismo y aquí sigo, contestó Natsu con una sonrisa socarrona, aunque se puso serio al siguiente segundo. Ese tipo estaba haciéndoles frente a él y a los Spriggan solo y sin ayuda de nadie. Y por lo que podía ver por el rabillo del ojo, varios estaban ya en su límite. No te confundas, Endo, gruñó Agnología. Una sonrisa espeluznante le adornó los labios. Me estoy entreteniendo, eso es todo. En cuanto acabe contigo destrozaré a esas moscas que se hacen llamar Dragon Slayer. No puedes detenerme. Eso ya lo veremos. No le pondrás la mano encima a ninguno de mis amigos, Agnología. El dragón estalló en carcajadas. ¿Amigos, dices? ¿Tú, un demonio? No juegues conmigo. ¿Y quién dice que esté jugando? Volvió a reunir su magia en los puños, cubriéndolos de nuevo de fuego. Y no me vengas con esas, lagartija. Tanto dragón arriba y abajo y, al final, sigues adoptando tu forma humana. ¿Quién es el verdadero fraude? De pronto, una intensa presión mágica hizo temblar toda la isla. El poder emanaba de Agnología con tal intensidad que se percibía a simple vista. Natsu agudizó los sentidos y separó las piernas. «Estás muerto», gruñó el dragón antes de lanzarse sobre él a una velocidad inhumana. Natsu no se quedó atrás y, en vez de esperar su embiste, salió disparado hacia adelante, interceptándolo en plena carrera y comenzando a intercambiar golpes y patadas con tal rapidez, que era imposible de seguir con la vista. Con cada impacto, la tierra bajo sus pies se resquebrajaba como el cristal en un diámetro cada vez más grande. «Yo me ocupo de esto», gritó justo cuando se agachaba para esquivar una patada. Saltó un par de metros hacia atrás para alejarse y tomar impulso para un nuevo salto. Incendió su pierna y le estampó una patada a su oponente en plena clavícula, mandándolo lejos a ras del suelo. Un ligero olor a ropa chamuscada impregnó el aire. «Por ahora manteneros al margen y recuperad fuerzas», ordenó a los Spriggan sin mirarlos en ningún momento. Agnología ya se había puesto en pie de nuevo. Dio un paso tambaleante antes de estabilizarse y le lanzó una mirada a Natsu capaz de provocarle pesadillas a cualquiera durante un siglo. Se llevó la mano a la ceja partida y la sangre tiñó sus dedos. Su furia aumentó de forma alarmante. «Estás jugando con fuego, Endo. No me subestimes. Todavía estoy dispuesto a dejarte como un cadáver reconocible». Natsu, como toda respuesta, le dedicó una sonrisa altanera y aumentó su propio poder. Las maldiciones de su piel comenzaron a cosquillar de forma placentera, llenas de éxtasis y ansia por liberarse. «Una suerte que yo no pueda quemarme, ¿no te parece? En cuanto a mi muerte, me da que eso no puede ser, prometí que volvería.
De pronto, desapareció de donde se encontraba para aparecer junto a Agnología y darle un codazo que fue esquivado por muy poco. Aterrizó en cuclillas, como un gato. El suelo bajo sus pies comenzó a soltar vapor. ¿Qué decía antes? Ah, sí, estoy encendido. Esto es una locura, gruñó Erza, noqueando a un ciudadano con el codo. Geyal a su lado, usó una versión bastante leve de Gran Chariot en otros tantos, causando que se desmayaran a causa del impacto. Son demasiados, no atienden a razones y tampoco podemos hacerles daño. Son civiles. Su marido, prudentemente, mantuvo la boca cerrada y se guardó su propia opinión al respecto. Hablando de forma técnica, en el mismo momento en el que se habían puesto en su contra habían dejado de ser meros civiles. Pero mejor callarse o viviría en sus propias carnes la ira de Titania. Cuando estaba frustrada era mejor mantenerse al margen. Una ola de agua pasó rozándolos, arrastrando consigo a varios magos. Varios metros más allá, encabezando el desastre, Jubia los divisó y acudió corriendo. Detrás la seguía su hija mayor, quien se detenía de vez en cuando para noquear a todo aquel que acababa a su alcance. Jubia quiere saber qué hacer, dijo con gesto preocupado. Gray-sama dice que es complicado contenerse sin causar heridos y Jubia piensa lo mismo. A lo lejos, dando fe de sus palabras, un enorme bloque de hielo apareció entre exclamaciones. Sin embargo, los ojos expertos podían darse cuenta que este era mucho más frágil que los que el mago creaba normalmente. Contenerse es una mierda, concordó Gagel, apareciendo de la nada con un mago a cuestas y otro arrastrándolo por el cuello del abrigo. No estamos acostumbrados a pelear así. Somos el gremio desastre, maldita sea, no mineros. Y aún así, siguen viniendo más y más. No atienen a razones, suspiró Geyal, apartándose varios mechones de la cara. De reojo, divisó a su hijo abriéndose camino entre varios magos con una esgrima digna de su madre. Suspiró. ¿Habéis podido contactar ya con Isui? Es la única que puede detener esto. Gagel volvió la vista al gremio y se rascó la nuca. En situaciones de estrés se olvidaba de que hacía años que se había cortado el pelo y siempre se sorprendía palpando aire en su lugar. Dejó caer la mano y chasqueó la lengua, molesto. Levi lo está intentando, pero llevará un rato. Y que se aparezca por aquí ya ni hablemos. Para estas cosas, el palacio se encuentra bastante lejos. En ese caso tendremos que resistir hasta entonces, dijo una voz ajena. Gray, el mago de hielo, sin camisa ya, se quitó con desagrado varios escombros del pelo y miró a su alrededor. Jamás había pensado que en Magnolia había tanta gente. Odio a la gente estúpida, en serio, gruñó. Ni siquiera quieren escuchar. Sin embargo, en contra de sus palabras, estaba decidido a no darse por vencido. Nadie debía llegar al gremio bajo ninguna circunstancia porque, si lo hacían, descubrirían a los Spriggan y a Ignel. Y bajo ningún concepto iba a permitir que le pusieran la mano encima al hijo de su mejor amigo. Había dado su palabra y si Natsu luchaba como lo hacía, era porque sabía que él estaba a salvo. De pronto, un resplandor los cegó a todos segundos antes de que una magia absurdamente densa se respirara en el aire. Todo el mundo se detuvo, aturdida y asfixiada por el poder que sentían y que aturdía sus sentidos. Gray, ciego por la intensa luz, soltó un quejido y se obligó a mirar hacia la fuente de aquel destello. Provenía del primer piso del gremio y eso solo podía significar una cosa. Irene por fin había finalizado. La arcade estaba listo. Capítulo 27. Lo siento. De nuevo, Agnología se había transformado en dragón y Natsu comenzaba a cansarse. Ahora que el objetivo de sus ataques había aumentado de tamaño las cosas, en principio, deberían haber sido mucho más fáciles. Sin embargo, la furia del dragón lo impulsaba a moverse condenadamente rápido, obligando a Natsu a esquivar una y otra vez sin descanso. Ignel lo ayudaba, pero cada vez se volvía más lento y torpe, signo inequívoco de que a Neinart se le estaba agotando la magia. Dentro de nada debía decirle adiós al dragón que había considerado padre y, siendo sinceros, no estaba para nada preparado para ese momento. Un nuevo rugido cargado de magia lo devolvió a la realidad, esquivándolo por muy poco y aterrizando de cuclillas. Parte de su abrigo quedó hecho trizas y el sudor le caía por la frente. La arcade debía llegar ya, o de lo contrario. Te creía más capaz, Endo, dijo Agnología desde las alturas. Gotas de sangre caían desde el cielo por una herida que tenía en el pecho. Me decepcionas. Natsu sonrió y resopló, lleno de burla. Se levantó del suelo, jadeante, y aprovechó esa pequeña pausa para recobrar el aliento. Su brazo derecho se prendió en llamas naranjas.
El izquierdo lo tenía inutilizado por una fea herida que le había alcanzado en el hombro. Ya, es que no eres mi tipo, lo siento. Tal vez con un corte de pelo y menos escamas. ¿Te burlas de mí? Rugió el dragón. Solo tenía ojos para él. Pensaba que lo había dejado bastante claro. Intentó encogerse de hombros, pero un dolor lacerante le recorrió la herida al segundo. Mierda, siseó. La sangre no dejaba de salir. Tenía un aspecto muy feo. ¿Cuándo se la había hecho? No lo recordaba, y tampoco es que importara ya demasiado. De pronto, sintió un cosquilleo en aquella zona y, al mirar, la herida se empequeñecía a cada segundo. Los Spriggan lo habían rodeado de forma protectora en un abrir y cerrar de ojos sin que él se diera cuenta. Sonrió apenado. No dejaba de darles problemas. Gracias, masculló, mirando a Brandish. La maga se encogió de hombros, como si no fuera la gran cosa, y se volvió para encarar a Agnología. Ante los ojos de Natsu, el cielo se había teñido de violeta a causa de la barrera que August había levantado a su alrededor. El dragón, al verlo, se lanzó en picado y el escudo se sacudió por el impacto. No pasaron ni 2 segundos antes de que este comenzara a agrietarse. Agnología estaba devorando la magia del Spriggan a una velocidad alarmante. Como respuesta, el mago creó otras 3 capas más, dispuesto a darle todo el tiempo posible a Natsu. Mientras tanto, Imbel se acercó también y, sin decir nada, extendió la mano y la colocó encima de la herida. Al instante un agradable entumecimiento le quitó la sensibilidad en aquella zona. Le había anestesiado los nervios a base de frío. Suspiró. De verdad, sois demasiado eficientes. Imbel, como respuesta, le dedicó una mirada intensa y penetrante antes de retroceder. Que haya ordenado que no nos entrometamos en la lucha no es sinónimo de que no lo apoyemos en ella, Majestad. Eso es, concordó Zronos, apareciendo junto a los dos. Mientras ellos hablaban, el resto de Spriggan se dedicaban a contener a un Agnología furioso. No dejaremos que mueras, Emperador San. Nos gustas demasiado como para permitirlo. ¿Nos? Repitió, confuso. Sin embargo, no le dio tiempo a decir nada más, pues la diosa redujo la distancia que los separaba, le alzó el rostro y lo besó sin que él pudiera reaccionar. La sorpresa hizo que intentara apartarse como podía. Espera, no es el mejor momento para... Calla, lo reprendió ella, con la voz en eco y doblada por la transformación. Aún así, Natsu creyó por un momento que la que hablaba era Dimarria. Las dos estamos de acuerdo en esto y necesitamos concentrarnos. ¿Concentrarse para qué? Quiso preguntar, pero ella volvió a apoderarse de sus labios de tal forma que le era imposible retroceder. Y fue entonces cuando lo comprendió, pues no tardó en sentir un cosquilleo intenso en los límites de la herida. Le estaba acelerando el proceso de curación. Se tragó un gruñido. Dolía. Cientos de punzadas le aguijoneaban el hombro pese a las prevenciones de Imbel. Zronos le hundió los dedos en el pelo y le mordió el labio inferior para distraerlo. A su alrededor, los rugidos de Agnología hacían que el aire temblara y embotaba sus sentidos. El escozor en el hombro era demasiado grande. ¿Cómo de profunda era la dichosa herida? Por fin, Zronos lo dejó libre y él soltó un jadeo, llevándose la mano al hombro y palpando con miedo. Ya no había nada, solo una cicatriz rosácea como recuerdo. Todavía lo sentía entumecido y lo movió en círculos para asegurarse de que todo estaba en orden. Gracias, murmuró, mirándolos a ambos. Sin su ayuda hubiese sido complicado luchar a gusto. Como respuesta, Imbel asintió en silencio y Zronos rió divertida. Sin poder evitarlo, Natsu se contagió de su risa. Su mirada se volvió aguda y resplandeciente. Tú y yo tendremos una seria charla sobre cuándo y dónde besar, le advirtió, aunque su expresión era más de agradecimiento que de molestia. Pero antes volvamos al trabajo. Me estoy hartando ya de todo esto. August, aparta. Volvió a invocar fuego en sus manos y el Spriggan apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que, con un golpe suyo en el suelo, todo se viera cubierto por las llamas. La tierra se volvió carbón, el aire, irrespirable, y el torrente alcanzó de lleno a Agnología, empujándolo con una fuerza demoledora hasta la misma costa. Había soltado todo su poder en ese ataque y las consecuencias fueron desastrosas. Parecía que un volcán había erupcionado de la nada y el mismo suelo seguía ardiendo como si fuese madera. Huele a lagartija a la barbacoa, conturreó Wal, aterrizando un par de metros más allá y riendo de forma ruidosa. Estaba lleno de polvo y sangre reseca, pero su mirada seguía siendo igual de desquiciada que siempre. Aunque ese ataque casi me derrite las juntas. Podrías haber avisado un poco antes. Sí, suspiró Natsu sin hacerle mucho caso.
Sus ojos estaban fijos en su oponente. Aunque dudo que le hayamos hecho más allá de un rasguño. Esas escamas suyas son muy molestas, gruñó, irritado por no poder romperlas con la facilidad que quería. Su magia le afectaba porque era de Dragon Slayer, de lo contrario no habría tenido ni una sola oportunidad. De ahí que no quería que ningún Spriggan interfiriera más de lo necesario. No serviría de nada. Y aún así, pese a todos sus esfuerzos, no conseguía atravesar con ningún ataque ese cuerpo que parecía estar acorazado. Necesitaba al Arcade, antes de que a él se le agotaran los recursos del todo. En esos momentos Agnología se recuperaba de su aturdimiento, más sorprendido que herido, y Natsu no se permitía bajar la guardia. Le habría gustado conectar un segundo ataque y no darle tiempo a reponerse, pero se había quedado momentáneamente seco y jadeaba con esfuerzo. Si salían de esta, entrenaría el doble, se prometió. Natsu. La voz grave y profunda de Igneel lo obligó a mirar hacia la derecha de reojo. El dragón se mantenía en el aire, aunque con evidente esfuerzo. Debajo de él, Neinart se tambaleaba pálido y mareado. El tiempo se había agotado. No le quedaba magia. Natsu, con dolor, sonrió, agradecido por haberlo visto una última vez después de tanto tiempo. Se irguió en toda su altura y miró a su padre a los ojos. Gracias, Igneel, dijo, solemne. Por todo. Sin ti habría estado perdido. El dragón rojo batió las alas y sonrió orgulloso. Su cuerpo comenzó a desaparecer. En sus fauces comenzaron a acumularse las llamas que, con un último rugido, descendieron y envolvieron a Natsu. «Has crecido, Natsu», murmuró Igneel, observándolo desde las alturas a medida que su cuerpo se desintegraba. «Hasta aquí he podido ayudarte. Sé feliz, hijo, te lo has ganado. Adiós papá». No quería llorar, pero las lágrimas le escocían en los ojos. Se las limpió como pudo con el dorso de la mano y sonrió. De Igneel ya no quedaba nada más que sus llamas. Su último regalo hacia él. Las devoró por completo, sintiendo en sus entrañas como se arremolinaba el poder una vez más, mucho más fuerte que antes. Sus ojos se convirtieron en ascuas y de su boca salía vapor. Por sus venas corría adrenalina pura y las escamas de sus maldiciones se extendieron más allá de ellas, endureciendo y decorando todavía más su piel. Una sonrisa peligrosa le adornó los labios al escuchar a Agnología maldecirlo desde la distancia. El aire que lo rodeaba ondulaba, caliente, y los Spriggan se retiraron una vez más. «Comencemos con la siguiente ronda», murmuró, rodeándose de fuego. Cuando el Arcade bajó por las escaleras sirviendo de apoyo a Irene, los pocos miembros que todavía quedaban dentro del gremio enmudecieron en el acto. Todos se habían preguntado qué había sido ese resplandor y esa súbita subida de poder mágico. Sin embargo, jamás se habían esperado algo así. Era, ¿cómo decirlo? Demasiado brillante. Y blanco. Todo en él era blanco. L'Arcade, por el contrario, los ignoró a todos y terminó de bajar para, acto seguido, guiar a la Spriggan a la silla más cercana y ayudarla a sentarse. Irene, pese a que su postura altiva y aura de poder seguían intactas, para el ojo experimentado que la conocía bien, estaba demasiado pálida y su pulso temblaba. Se había esforzado demasiado con tal de acabar cuanto antes. «Estoy bien», murmuró, apartando al rubio de ella. «Solo necesito un poco de aire». «No seas tan amable, que no va contigo». L'Arcade sonrió de lado, pero no contestó. Ahora que el Lumenistoide había sido transferido a él, se sentía más en sincronía con el mundo como nunca antes. Estaba sereno, puede que incluso demasiado. En su interior solo había silencio y calma. Luz y tiempo. Existencia. Tío L'Arcade. Ah, y ahí estaba. El origen de todos sus verdaderos sentimientos. El único lo suficientemente valiente como para lanzarse a sus brazos y aferrarse a él como si fuese un mullido peluche. ¿Estás bien?, preguntó, siendo consciente en parte de los sucesos que se desarrollaban fuera. Perfectamente. Aunque estoy algo aburrido, la verdad, reconoció y esbozó una sonrisa apenada. Pero Api no se separa de mi lado, así que todo está bien. Los de este gremio son bastante fuertes, ¿sabes? Aunque también muy ruidosos. Se nota que no conocen a Invelsan. El Spriggan soltó una breve risa y dejó al niño en el suelo. Solo entonces Igneel se percató de su nueva apariencia. «Brillas», exclamó. «Y tu pelo es blanco. Tío L'Arcade, eres demasiado brillante». La respuesta de Letterias quedó interrumpida por el grupo de Gray, quien irrumpió en el gremio con estruendo, jadeantes y con los rostros crispados de preocupación. Los recién llegados se detuvieron de golpe al ver la nueva apariencia del Arcade, perplejos, aunque enseguida sus prioridades se reordenaron. ¿Y la primera?, preguntó Erza. L'Arcade señaló el piso de arriba.
Sigue en la enfermería. Duerme. El suspiro de alivio fue colectivo y el Spriggan se olvidó de ellos en el acto, centrándose en Ignel. Le acarició el pelo para llamar su atención. Debo irme. Irene y Wal se quedarán contigo. Ignel asintió, conforme y sin protestar. Ya lo sabía. Ayuda a papá y acabad pronto, fue lo único que dijo. El rugido resonó por toda la isla y una concentración de magia pura se creó en el aire. Segundos después, antes de que pudiera impactar, fuego negro cortó su recorrido, devorando todo rastro de magia que encontraba a su paso. Se encontraban en un punto muerto, los dos magullados, heridos y jadeantes. Natsu había conseguido herirlo en el brazo y en una de sus alas. Le había destrozado el omóplato de tal forma que ya no era capaz de elevarse en el aire. Sin embargo, el dragón todavía parecía tener energías y fuerzas suficientes como para plantarle cara y llevarlo al límite. Su último ataque físico lo había esquivado por muy poco y casi se queda con el rostro desfigurado. También había conseguido herirlo en el muslo derecho y ahora cojeaba con cada paso. No había tiempo para otra curación de emergencia. Agnología no lo permitiría una segunda vez y Natsu no se atrevía a interponer a los Spriggan entre ambos. No cuando el dragón emitía una furia que era casi palpable. Es inútil, End. No puedes vencerme. Primero mírate en un espejo, espetó de mal humor. Le enfurecía ver que apenas conseguía herirlo, y que él se lo dijera lo ponía de un humor de perros. Te veo a ti. Con eso es suficiente. Ríndete y seré misericordioso con tu muerte, por respeto a la batalla tan entretenida que me estás dando. Oh, cállate ya, gruñó Natsu, lanzándose de nuevo al ataque y dirigiendo un torrente de fuego hasta su cabeza. ¿Desde cuándo eres tan hablador? Pese a que el ataque le dio de lleno, no le hizo más que un par de rasguños. Natsu quiso soltar una maldición. De verdad, odiaba esas escamas con toda su alma. Como quieras. Y, de pronto, la espalda de Natsu se destrozó contra el suelo. El estallido de dolor fue abrumador. Le había clavado las garras en su torso, en su hombro y en su brazo. Literalmente lo había empalado en el suelo. Escupió sangre y gruñó, preso del dolor. ¿Cuándo se había movido? ¿Y por qué todavía era tan rápido? Comenzó a ver doble, mareado. Sin embargo, todavía fue capaz de escuchar un montón de pasos acercándose hacia ellos. No, no podía permitirlo. No vengáis. Gritó, y un ataque de tos con sangre lo sorprendió a media palabra. Es una orden. Agnología rió y se inclinó sobre él. Su respiración golpeó a Natsu en el rostro, mareándolo por el intenso y concentrado olor de partículas mágicas mezcladas con sulfuro. El dragón afianzó su agarre y a él se le escapó otro quejido. Aquello estaba siendo una tortura. Tenía que encontrar una forma de soltarse como sea. No servirá de nada hacerse el valiente, dijo el dragón a pocos centímetros de su rostro. Estaba tan cerca que Natsu podía ver la anatomía de sus colmillos a la perfección. Te dije que no podías derrotarme. Natsu se forzó a sonreír, con los labios llenos de sangre. No se daría por vencido tan fácilmente. No le daría tal gusto. Con el brazo que tenía libre se aferró a su garra, deseando poder arrancársela de cuajo. Todavía sigo vivo, lagartija, escupió, aunque sentía que cada músculo le temblaba por igual por culpa del dolor. Había tanta sangre a su alrededor que su olor ocre y salado le cosquilleaba en la nariz de forma muy molesta. No por mucho tiempo. Entre las fauces de Agnología comenzó a surgir un resplandor, signo inequívoco de que estaba acumulando magia para otro rugido. Pretendía disparárselo a quemarropa y Natsu supo que, si no lograba salir de ahí en los próximos segundos, estaba muerto. Sin embargo, no podía moverse. No solo porque no se sentía capaz de levantar un solo dedo, sino porque Agnología lo tenía tan bien sujeto que apenas podía levantar la cabeza del suelo. No iba a conseguirlo. Maldita sea, gruñó, y su cuerpo desapareció bajo aquel capítulo 28. Un verdadero Dragne el primero actúa y luego piensa. El ataque de Agnología agrietó el suelo y levantó tanto polvo que, por un par de angustiantes y eternos segundos, lo único que se vio fue una enorme y densa nube turbia e impenetrable que llegó a ocultar incluso el gigantesco cuerpo del dragón. En la distancia, los Spriggans estaban inmóviles y perplejos, incapaces de creer lo que estaban viendo, hasta que Dimaria, con la transformación perdida y el rostro desencajado por el horror, salió corriendo en la dirección del desastre. No llegó muy lejos, pues justo entonces algo salió disparado de la polvareda. Brillaba. Y pensar que eres el más poderoso de los Eterías. Natsu, tumbado de espaldas en el suelo, hizo caso omiso al arcade y se incorporó en un codo para poder escupir toda la sangre que se le había acumulado en la boca.
Con lágrimas en los ojos por el dolor, gruñó e intentó incorporarse, aunque sentía que le temblaba todo el cuerpo por las heridas que había recibido. Concentrarse costaba cada vez más y moverse se estaba volviendo un infierno. Consiguió sentarse de puro milagro. Ya iba siendo hora, farfulló entre jadeos antes de que un ataque de tos lo obligara a inclinarse hacia adelante y volver a vomitar sangre. El quejido de dolor lo acompañó sin que se diera cuenta. Lárkade, de pie frente a él, no contestó y se fijó en el lamentable estado en el que se encontraba. Tenía heridas por todas partes y la ropa estaba hecha jirones. Una herida muy fea le atravesaba el hombro y otra le dejaba el brazo derecho inservible. Pero la peor era la que le había perforado el pulmón y la que era causante de que ahora se encontrara arrodillado en el suelo sin poder moverse. Suspiró, decepcionado una vez más con él, y se dio la vuelta para ir a enfrentar al dragón. Su misión no era cuidar del emperador, sino acabar con la etnología. A su lado, Dimaria pasó corriendo y el grito de Imbel hacia Brandish resonó a lo lejos. «Redúcelas». «Ya», le ordenó el Spriggan, perdiendo, como pocas veces ocurría, la compostura. «August». «No es necesario», murmuró Lárkade, deteniéndose justo delante del dragón. «Soy suficiente». «¿Te pareces a Zeref?», gruñó Etnología, sin que pareciera importarle que los Spriggan corrieran a curar a Natsu con urgencia. «¿Qué relación tienes con él?». «No tengo por qué darle explicaciones a un muerto». Dicho esto, no le dio oportunidad a que Etnología contestara y le detuvo el tiempo, congelándolo y convirtiéndolo en una estatua de escamas que respiraba. Inmediatamente después, decenas de cuchillas de luz salieron disparadas hacia él, clavándose en su cuerpo como estacas, o en la tierra a su alrededor, destrozándola y agrietándola como si estuviera sufriendo un auténtico terremoto. Luego, le devolvió el tiempo, dejando que sufriera cada herida e impacto de golpe y a la vez, coordinando el momento con su magia de placer a plena potencia. El rugido que emitió el dragón fue atronador. Tanto, que la isla y el océano se agitaron con violencia y Natsu, a causa de sus sensibles oídos, gruñó de dolor, retorciéndose en el suelo y abriéndose de nuevo las heridas. «Aguanta», masculló Dimaria. Le había cogido la mano y le estaba cediendo todo su poder mágico en un intento de acelerar el proceso de curación. Estaba tan alterada que no podía acceder a tronos sin arriesgarse a enloquecer en el proceso y, por este mismo motivo, su magia en aquellos momentos no era tan intensa como para impedir que las maldiciones de Natsu la consumieran antes de que consiguiera realizar ningún avance evidente. Brandish le había reducido el agujero en el pecho en un abrir y cerrar de ojos, sin embargo, el pulmón seguía destrozado y él se ahogaba con su propia sangre cada vez que intentaba respirar. «Aguanta, Nat», repitió, frustrada por ser incapaz de hacer más en esos momentos. Ella, la usuaria del tiempo por excelencia, se estaba quedando sin él. Mientras tanto, Imbel y Brandish se encargaban del resto de heridas, mayores y menores, ayudados y guiados por Wal gracias a su análisis. August, por otra parte, se dedicaba, al igual que Dimaria, a intentar resolver el problema del pulmón perforado. Sabía magia de curación y la estaba empleando a gran escala, no obstante, le sucedía lo mismo que a su compañera. Las maldiciones, por primera vez, estorbaban más que ayudaban y la curación avanzaba muy despacio, demasiado. Y Natsu no disponía de tanto tiempo. De pronto, todo pareció acelerarse y el tejido comenzó a regenerarse de forma visible y a gran velocidad. El gesto contraído de Natsu se relajó y, con un leve quejido, tomó una pequeña bocanada de aire que le supo a gloria. Balbució un nombre y en sus labios se formó una pompa de sangre. «No hables», ordenó Dimaria, retirándole los mechones húmedos de la frente y aumentando una vez más la intensidad de su magia. «Respira y déjanos el resto a nosotros». Natsu, obediente, no volvió a abrir la boca y se concentró en respirar poco a poco, aguantando la incómoda y dolorosa sensación de la regeneración interna. Ancló los ojos, llorosos y desenfocados, en Dimaria y ella le limpió los labios con cuidado. «Lárkade», farfulló Natsu cuando se vio con fuerzas suficientes para intentar pronunciar una única palabra. «Se está encargando de etnología. Él». «Lo sé. Pronto podrás ir a agradecerle», le aseguró. Rugidos y ataques se escuchaban de fondo en la conversación. «Pero ahora sé paciente y descansa. No sigas hablando. Lárkade no te ha ayudado para eso. Porque sí, había sido él el que había hecho posible que sus magias funcionaran. Lo sabía. Le había acelerado el tiempo de la herida y su consecuente cicatrización antes de que las maldiciones pudieran frenarlo, permitiéndoles a ella y a August terminar de curarlo. «Me lo recordará toda la vida», suspiró Natsu sin fuerzas y ella, pese a que no era el mejor momento, rió.
Convaleciente o no, al borde de la muerte o bien lejos de ella, Natsu seguía siendo Natsu. Cuando Agnología se liberó de su magia, la Arcade no se sorprendió. Era de esperar que el dragón que tantos problemas le había dado a Cerez no caería ante el primer ataque. Por otra parte, observó satisfecho las heridas que le habían causado sus disparos y sonrió ante la mirada furiosa que estaba recibiendo. Uno tras otro, gruñó Agnología, sacudiendo su enorme cabeza para disipar su aturdimiento. Había tardado más de lo previsto en devorar tanta magia. Solo sois un par de moscas molestas que no aprenden su lugar. Me temo que aquí la mosca eres tú, Agnología. La Arcade extendió un brazo hacia él, dispuesto a congelarlo de nuevo en el tiempo cuando, de pronto, la enorme figura del dragón desapareció frente a sus ojos. La sorpresa y el desconcierto lo retrasaron 2 segundos. Demasiado tiempo para una batalla. Agnología en su forma humana apareció frente a él únicamente con su brazo transformado y lo lanzó por los aires, empujándolo a ras del suelo una distancia considerable que levantó polvo a su alrededor. Eres estúpido si piensas que caeré en el mismo truco 2 veces, declaró el dragón. Pese a sus múltiples heridas, su presencia seguía siendo abrumadora, y su mirada, tan afilada como el acero. La Arcade, acuclillado en el suelo, sonrió antes de incorporarse y se tocó la comisura de los labios. Cuando retiró la mano, tenía los dedos manchados de sangre. Su sonrisa se amplió. Interesante, fue lo único que dijo. Desde la guerra, hacía 12 años, había aprendido pese a su pesar y vergüenza, que no era invencible. Bien, había superado esa crisis existencial hacía tiempo. Ahora, por el contrario, lo único que buscaba era averiguar sus propios límites y pulverizarlos, buscando la perfección como creación que era de Cerez. Y Agnología se había convertido en su siguiente punto de inflexión. Creo que ya hemos jugado bastante, murmuró, juntando 2 dedos y alzando la mano por encima de su cabeza. Del suelo comenzaron a surgir columnas ondulantes de poder mágico concentrado que parecían vapor. Te haré dormir por toda la eternidad, Agnología. Tu alma está demasiado atormentada como para seguir viviendo. ¿Qué sabrás tú de mi alma y mis tormentos? Gruñó el aludido con una expresión furiosa, expulsando una cantidad exorbitante de magia que hizo que la tierra comenzara a temblar. Llevó su único brazo hacia adelante y cerró el puño. Automáticamente, el suelo bajo los pies del Arcade comenzó a agrietarse y a sacudirse. El Spriggan frunció el ceño ante la presión que el dragón ejercía sobre él y señaló con decisión la tierra con la mano que tenía libre, deteniendo su tiempo a la vez que intentaba someter a Agnología al sueño. Es inútil, dijo su oponente. En los alrededores múltiples implosiones surgían de la tierra, lanzando rocas por los aires y acercándose cada vez más al rango del Arcade. Una sonrisa desquiciada mostró sus colmillos. Soy Agnología. El rey dragón del apocalipsis. Ninguna magia puede afectarme. Y ahora, muere. Alzó el brazo y, un instante después, el lugar donde estaba el Arcade estalló en 1000 pedazos, lanzando por los aires cientos de escombros. La magia del Spriggan, dividida entre atacar y defender, no había sido suficiente para frenarlo y ahora Agnología contemplaba con deleite los restos en los que se había convertido esa mosca luminosa. Sonrió, divertido por su inútil intento de derrotarlo, y se volvió hacia la última piedra que se interponía en su camino. Una vez que destrozara a End no quedaría nadie que pudiera detenerlo. Sin embargo, cuando se dio la vuelta y se centró en el lugar donde se suponía que tenía que estar su oponente, convaleciente y agonizando, lo único que encontró fue el rastro de una barrera desintegrándose y el resto de Spriggan estudiándolo con expresión seria. Ni rastro de End. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, en realidad, los otros no lo miraban a él, sino a un punto algo más alejado que se encontraba en su misma dirección. Incrédulo, giró sobre sus talones. Un gruñido gutural de pura rabia y odio surgió de él al verlo, no solo de pie, sino sujetando al Spriggan que se suponía que acababa de morir. El Arcade, por su parte, contemplaba a Natsu perplejo, incapaz de moverse ni de salir de su agarre. Lo tenía cargado sobre su hombro, sirviéndole de apoyo e impidiendo que se cayera al suelo. Lo había salvado en el último momento. A sus pies todavía ardían resquicios de fuego negro que devoraban lo que quedaba del ataque. Con esto estamos en paz, ¿te parece? Jadeó Natsu con una sonrisa temblorosa y varias gotas de sudor cubriéndole la frente. Sin heridas visibles o no, estaba en las últimas. Había perdido muchísima sangre y la resistencia se le estaba agotando. Salvar al Arcade había sido una acción suicida que, la verdad, no había pensado demasiado, pero que sin lugar a dudas lo había vuelto a dejar agotado. El Arcade seguía sin poder creérselo. ¿Por qué? Farfulló.
Jamás le había dado motivos para que lo tuviera en estima, siempre lo había despreciado y sus discusiones no eran infrecuentes. Entonces, ¿por qué? ¿Es que necesito un motivo de peso para salvar a mi familia? Murmuró él, mirándolo de reojo y regalándole una sonrisa cansada pero genuina. Sus ojos, para sorpresa del Arcade, tenía vetas verdes perdidas entre sus pupilas rojas. Compartamos sangre o no, eres un Draguniel. ¿No es lo que dices siempre? Pero... La sonrisa de Natsu se amplió y, por un momento, miró a August desde la distancia. Esta familia nunca ha sido normal, Larcade, empezando con Ceref y conmigo. Considero que mi padre es un dragón y tengo un sobrino que parece mi abuelo. ¿Qué importa si el otro es un Eterías? Yo también lo soy, al fin y al cabo. Además, siempre has cuidado de Ignel y nunca podré agradecerte lo suficiente por eso. No, por primera vez, le falló la voz. No lo hago por ti. Natsu rió, todavía sosteniéndolo. Lo sé. Volvió a mirarlo de soslayo. Una expresión ansiosa y emocionada, alegre. ¿Hacemos las paces? Larcade, como respuesta, torció una sonrisa y se alejó de él, manteniéndose en pie por sí solo. No le dio las gracias. Jamás se las daría. Sin embargo, se colocó a su lado. Considéralo mejor una tregua, tío. La carcajada de Natsu no se hizo esperar y su mirada se volvió peligrosa y resplandeciente. Me conformaré con eso. Por ahora. Capítulo 29. Equipo, familia, gremio. Para mí no hay diferencia. No intercambiaron más palabras. No lo necesitaban. Fue Natsu el que tomó la iniciativa, envolviendo sus manos en fuego, con las llamas ondulando hasta los codos. La temperatura volvió a subir de golpe, como si de pronto se hubiese abierto la puerta de un horno gigantesco. En cuanto salió corriendo hacia Agnología, la Arcade se hizo a un lado y disparó múltiples lanzas de luz que obligaron al dragón a protegerse del impacto. Al instante, se levantó el polvo y el estruendo de rocas y tierra volviéndose escombros resonó por toda la isla. Natsu, impasible, se adentró en la polvareda con decisión y aprovechó la poca visibilidad para propinarle a Agnología una cadena de golpes impregnados de magia y maldiciones, alternándolos para que el dragón no supiera de qué defenderse. Lo hizo retroceder hasta el mismísimo cráter que se había creado al comienzo de la batalla y, exprimiendo su poder al máximo, lanzó un torrente de fuego a plena potencia. Las llamas se alzaron en el aire en varias direcciones y la arena levantada comenzó a caer en forma de pequeños cristales por culpa del intenso calor. Sin embargo, una vez más, Agnología demostró por qué el mundo lo temía y, con un fuerte rugido lleno de furia, alzó el vuelo transformado en dragón para alejarse del desastre. Aún con todas las heridas y una de las alas destrozada, todavía era capaz de mantenerse en el aire a una altura considerable, aunque con evidente esfuerzo. Cuando aterrizó, Natsu chasqueó la lengua, molesto. Y luego me llaman a mi cabezota, gruñó para sí. ¿Qué hace falta para acabar contigo? Me estoy quedando seco. En ese momento la Arcade acudió a su lado, manteniendo su imperturbable expresión de serenidad y estudiando al dragón con atención. Él también tiene que estar agotado. Si lo forzamos a atacar sin descanso, sin que pueda absorber ningún ataque. Natsu rió, comprendiendo a dónde quería llegar y sus ojos volvieron a relucir. Estaba agotado, y los músculos le temblaban del cansancio y, aún así, sus maldiciones cosquillaron en su piel con fuerza cuando acudió a ellas de nuevo. ¿Quién iba a pensar que serías tan ingenioso? Murmuró. La Arcade solo esbozó una tenue sonrisa engreída. Bien, acabemos con esto. Dicho esto, salió corriendo convertido en un borrón, dejando tras de sí un pequeño rastro de partículas negras del mismo Eternano que se estaba congregando en sus manos. Tal y como esperaba, Agnología lo vio venir y, sin quedar impresionado por tal arranque de velocidad, volvió a rugir con fuerza. Estoy harto de juegos. Esta isla será tu tumba, End, declaró, comenzando a reunir magia con una intensidad y concentración alarmantes. En el cielo, 1.000.000 de puntos luminosos comenzaron a formarse como un vaticinio brillante y cegador del horror que estaba por venir. A pesar de todo, Natsu no dejó de correr. «Retenedlo», exclamó, pidiendo ayuda a los Spriggans una última vez. «August. Dimaria». Su orden no tuvo que ser repetida 2 veces y, por el rabillo del ojo, vio como Dimaria volvía a transformarse en Chronos y se alzaba en el aire. August, a su vez, volvió a llevar su poder al límite y su piel se tiñó de granate de nuevo. Empuñó su bastón y lo apuntó hacia el dragón. Segundos después, enormes grietas en el suelo partieron desde sus pies, dirigiéndose a gran velocidad hacia Agnología. Se alzaron columnas y pilares enormes de roca pura, rodeándolo y creando una prisión de piedra gigantesca.
Un instante, un ligero movimiento del báculo, y a continuación fue hielo lo que comenzó a aprisionarlo. Imbel se unió al hechizo sin perder un solo instante y, apoyado por la magia de Brandish, creó una ventisca que congeló no solo al dragón, sino buena parte de la isla. Su magia había resonado con la de August y el resultado había sido de proporciones descomunales. Y, sin embargo, seguía sin ser suficiente. El hielo se rompió ahí donde la ala buena de Agnología se había extendido de pronto, lanzando fragmentos de hielo por todas partes acompañado de un rugido atronador. No obstante, ninguno de los Spriggan se amedrentó ni alteró por ello y, sin necesidad de palabra alguna, siguieron coordinándose como los participantes de un baile coreografiado y ensayado hasta la perfección. Ahora fue el turno de Bradman quien, envuelto en partículas de Eternano, e influenciado por el propio poder de Natsu, abrió el primer, segundo y tercer sello de golpe y a la vez. Al momento, su cuerpo dejó de ser físico y tangible para transformarse en una masa deforme de partículas negras, una nube oscura que poseía un intento de rostro mientras se retorcía en el aire. El suelo se llenó de calaveras y espinas ondulantes que avanzaban a una velocidad vertiginosa hacia Agnología y Bradman, encabezando aquella ola de poder escalofriante, rodeó al dragón con una risa siniestra mientras la arena de Agel le privaba de la vista. Es hora de morir. Como toda respuesta, Agnología rugió con furia, liberando la cabeza del hielo y acumulando magia para un rugido. En el cielo, los cúmulos de poder seguían apareciendo uno tras otro. Oh, de eso nada, lagartija con alas. Dimaria, o mejor dicho Xronos, sonrió desde el cielo y levantó un brazo. Una ola de poder surgió de ella y varias líneas brillantes comenzaron a trazarse en el cielo como rayos detenidos en el tiempo. El ataque de Agnología se detuvo también, atrapado en esa brecha espacio-temporal que la diosa acababa de crear. «Acábalo, Nat», murmuró Dimaria. Y justo en ese momento, como movido por aquel susurro perdido entre el estruendo, Natsu saltó, rodeado de partículas negras y llamas. Fuego de dos colores, uno frío y otro ardiente. Escaló el hielo y la piedra, con los ojos rojos y las maldiciones vibrando y retorciéndose por su piel al mismo ritmo que las llamas que lo envolvían. Dragón, demonio, humano. Simplemente, en esos momentos, era fuego. «Lárcade», exclamó. El Spriggan, al instante, apareció al otro lado de Agnología, a su espalda, y comenzó a congregar poder en sus manos, blanco, brillante, cegador. El dragón, a sus pies, solo rugía, con la cordura perdida en la furia y el agotamiento de la batalla. Ahora. Y, entonces, todas las magias se volvieron una. Rojo, negro y blanco. La explosión de poder se elevó hacia el cielo en una columna llena de poder denso y casi palpable. El tiempo, congelaba. El fuego, quemaba, y las maldiciones devoraban todo cuanto había a su alcance. Si Agnología rugió por última vez, nadie lo supo, pues el estruendo era ensordecedor. Se agitó el mar, se agrietó la isla y, en el horizonte de varios países, un pilar de tres colores unió cielo y tierra por unos instantes. Después solo quedó el silencio. Natsu, agotado y jadeante, se apoyó en sus propias rodillas para intentar recuperar el aliento. Temblaba de pies a cabeza y el sudor le bajaba por la sien en forma de gruesas gotas. Le daba miedo alzar la mirada. Temía que el resultado del ataque fuese igual a los anteriores. Completamente en vano. Temía levantar la vista y encontrarse con una Agnología ileso y furioso, pues él se había quedado sin fuerzas en todos los sentidos posibles de la expresión y no podría enfrentarlo una vez más. Si Agnología volvía a aparecer de pie en medio de esa enorme nube de polvo, la victoria se la llevaría él. De pronto, una mano conocida se apoyó en su hombro. Lo ayudó a levantarse y lo sostuvo cuando sus piernas dejaron de ser fiables. El olor a cítricos le invitaba a cerrar los ojos y dejarse llevar en ese mar de tranquilidad que quedaba a la vista cuando ella estaba cerca. «¿Se acabó?», murmuró, anclado por fin la atención en ese polvo que comenzaba a asentarse. Ninguna figura se alzaba por ninguna parte, ni dragón ni humano. Dimaria le rodeó la cintura con un brazo y lo ayudó a caminar. «Se acabó», confirmó. «Lo has hecho bien, Nat». Avanzaban despacio, poco a poco. Natsu, sin darse cuenta, se pegó todavía más a ella. «Todo gracias a vosotros», farfulló. Solo nunca habría tenido oportunidad. Pero es que nunca estuvo solo, Majestad. Natsu, ante la declaración de Imbel, sonrió y alzó la mirada hacia los Spriggan. Tenía razón. Había dejado de estar solo hacía 12 años, cuando aceptó ser el emperador de aquella gente. Jamás imaginó que se volverían tan imprescindibles e irreemplazables en su vida. Y mucho menos de que los llegaría a considerar su familia.
Eran excéntricos, extraños y de personalidades complicadas, pero todos le habían aportado algo a su vida y ahora le importaban demasiado como para imaginar un día a día sin ellos. Creo que todos nos hemos ganado unas vacaciones, masculló, consiguiendo que incluso Auguste y Bell sonrieran de acuerdo. Todos estaban cansados, sucios y sin energía para, al menos, un par de días. ¿Tan rápido se te ha acabado el fuelle, tío? No lo estropees, Lárcade. El aludido le dedicó una sonrisa retadora, pero en sus ojos brillaba la diversión. Era una combinación desconcertante, pero Natsu supo que, de alguna forma, a partir de ese momento se llevarían mejor que antes. ¿Nos vamos ya? Intervino entonces Brandish. Se llevó una mano al pelo y esbozó una mueca de asco al sentirlo grasiento. Quiero quitarme toda esta mugre de encima. Natsu asintió, dándole la razón. Él también estaba hecho un desastre. De hecho, en esos instantes más que ropa lo que llevaba encima eran andrajos. Se apartó de Di Maria solo para poder cogerla de la mano y ancló la mirada en su sobrino biológico. August, por favor. El hombre asintió y a punto estuvo de abrir un círculo mágico de teletransportación cuando todos se dieron cuenta de que faltaba alguien. Después de todo, había demasiada tranquilidad en el grupo. ¿Dónde está Wal? Quiso saber Natsu, interrogando a God Serena, Neinart y Jacob con la mirada. Después de todo, había estado con ellos en último tramo de la batalla. Del segundo no obtuvo respuesta alguna, pues apenas se mantenía consciente tras haber terminado de revivir a Innel antes. Estaba pálido y todo su peso lo sostenían en gran medida sus compañeros. God Serena se encogió de hombros y Jacob señaló un punto en la distancia, ahí donde solo había quedado un enorme cráter tras el último ataque. Y, entonces, el Machias se localizó a sí mismo. ¡No! Exclamó, y todos vieron cómo su silueta se dejaba caer de rodillas. ¿Qué habéis hecho? Iba a ser mi nuevo ama. No habéis dejado ni las cenizas. Natsu, al escucharlo, puso los ojos en blanco y le ordenó a Bradman que lo trajera de vuelta mientras Agel se reía de la situación sin contención alguna. Cuando por fin abandonaron aquella isla en medio de la nada, lo único que quedó atrás fue un destello morado como el residuo del hechizo y un silencio sepulcral que mecía polvo y cenizas con el viento entre los escombros. No hubo testigos de la batalla, pero capítulo 30. Mi nombre es Eterias Natsu Draguniel. La multitud estaba furiosa. Gritos, acusaciones, exigencias. Las calles de Magnolia estaban abarrotadas de gente exaltada y embravecida, sobre todo en las cercanías del gremio de Fairy Tail. Ya no era el gremio más querido de todos, al contrario. Ahora lo que recibían eran insultos y amenazas, exclamaciones furiosas que ordenaban que les dejasen pasar al interior del gremio. De alguna forma, se habían enterado que ahí dentro se escondían dos Spriggan y eso, de ninguna manera, iban a permitirlo. ¿Y bien? Preguntó Gagel en cuanto entró en el gremio, dirigiéndose al instante hacia Levi. Su esposa, con un suspiro, se quitó las gafas y colocó un mechón de pelo tras la oreja. A su lado se encontraban sus hijos y los demás miembros de la nueva generación que no habían tenido permiso para salir a luchar. He contactado con Isui, informó. Mes ya está con ella. Vendrán en cuanto tengan claro cómo proceder para no complicar esto aún más. De nada sirve que aparezcan si la gente va a pensar que Isui tiene algo que ver con todo esto. Gagel asintió, comprendiendo, y desvió la mirada hacia la barra del gremio, ahí donde una Mavis recién despertada se ponía al tanto de la situación e intentaba encontrar una solución a algo tan complejo e imprevisible como lo era el miedo y el instinto de protección humana. A su lado, demostrando una calma sorprendente, se encontraba el hijo de su antiguo compañero. Era sorprendente de ver la confianza y cercanía con la que trataba a los Spriggan. Bueno, se corrigió, en realidad lo sorprendente era que Natsu se hubiese vuelto cercano a ellos. Y hablando de Natsu, llevaban varias horas en las que no habían vuelto a saber nada de él. Sin embargo, en cierto modo, seguía tranquilo. Estaban hablando de Salamander después de todo. Siempre conseguía ganar sus peleas de una forma u otra. Y dudaba que, aún habiendo pasado 12 años, eso hubiese cambiado. Pensando en esto, le revolvió el pelo a Levi para llamar su atención y se agachó para besarle la cabeza. Regresaré fuera, dijo. El ruido y los gritos no habían dejado de escucharse en ningún momento. Aquí no puedo ayudar en nada. Levi asintió de acuerdo y masculló que tuviera cuidado. Gagel estaba a punto de volver a abrir la puerta para salir cuando, de pronto, la exclamación de Innel dejó a todos inmóviles. Ha ganado. Por un momento nadie supo de qué estaba hablando y, perplejos por tal arrebato, lo vieron abrazar a Irene y reír. Papá ha ganado.
Las expresiones de todos eran dignas de un cuadro. ¡Qué salamandera!, murmuró Gagel, intentando procesar. ¿Han acabado con la etnología? Poco a poco, una sonrisa ladina torció sus labios hacia arriba. Rió entre dientes. Lo había conseguido. De pronto, una especie de envidia frustrada lo invadió. Le habría gustado participar en esa pelea. Y entonces, en el centro del gremio, un círculo mágico de color violeta comenzó a formarse. Más de uno contuvo el aliento e Igneel salió corriendo solo para lanzarse en los brazos de una figura que acababa de materializarse. Natsu, sorprendido, trastabilló hacia atrás con torpeza, aunque sonrió en cuanto reconoció a su hijo y no tardó en estrecharlo contra sí. «Habéis ganado», exclamó, con los ojos brillantes y una sonrisa enorme iluminándole el rostro. Natsu, pese al cansancio y el agotamiento, rió, asintiendo, aunque fue Dimaria la que contestó, revolviéndole el pelo aún estando en brazos de su padre. ¿Lo dudabas acaso? Esa lagartija ha sido pan comido. Aunque hemos acabado hechos un asco, se quejó Brandish, mirándose a sí misma con desagrado. Ciertamente, estáis hechos un desastre. Todos se volvieron hacia Irene, quien se acercaba con una expresión divertida mientras inspeccionaba a cada uno de arriba abajo. Y, la verdad, tenía razón. Todos tenían las ropas sucias y rasgadas, y a Natsu hacía tiempo que las mangas de su abrigo habían desaparecido, dejando que sus maldiciones se lucieran en todo su esplendor. De pronto, fue consciente de que no estaban solos y que eran el centro de atención de todo el mundo. Despacio, dejó a Igneel en el suelo y su mirada volvió a su habitual seriedad. Fuera, el enfrentamiento continuaba. No podían relajarse todavía. Ya nos pondremos a contar anécdotas luego, sentenció. ¿Cómo está la situación aquí? Delicada, reconoció la Spriggan. Hemos contactado con Isui pero... Que Isui aparezca por aquí en estos momentos solo complicaría todo, interrumpió Natsu al Levi, adivinando lo que ocurría sin necesidad de más detalles. Levi asintió, aturdida porque pudiera adelantarse a las circunstancias de tal forma, e intercambió una mirada confundida con Gagel. Él se encogió de hombros y regresó su atención hacia el grupo de Álvarez, intentando no mirar demasiado los brazos de Natsu. Si lo que Igneel había dicho era cierto, tenía que estar pasándolo verdaderamente mal con eso a la vista como para que otros le dieran aún más importancia. Mavis, dijo de pronto Natsu, sorprendiendo a la aludida. ¿Cómo te sientes? Vi bien. Algo extraña, como si me faltara algo, pero bien. La fundadora del gremio frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Te crees capaz de hacer una ilusión a gran escala? Un enorme muro de hielo apareció en medio de una calle, cortando el paso a un grupo airado de magos primerizos que se tropezaron con sus propios pies en cuanto vieron que no podían seguir adelante. Gray, desde un tejado cercano, suspiró con cansancio y se pasó la mano por el pelo mientras observaba la abarrotada magnolia. ¿Cuánto más se alargaría todo esto? Papá. La llamada hizo que se volviera y buscar con la mirada a la dueña de esa voz inconfundible. Su hija, un calco casi perfecto de su madre, corría por la plaza principal de Magnolia mientras le hacía señas con el brazo. ¿Qué ocurre? La adolescente estaba a punto de contestar cuando, de pronto, un poderoso rugido se impuso sobre toda la ciudad. El silencio que llegó a continuación fue una sentencia de terror que pronto dio paso a una sucesión de gritos, esta vez asustados y llenos de pánico. En el cielo, sobre sus cabezas, la inconfundible figura de un dragón negro ocultaba los rayos de sol. Gray no lograba entender qué estaba ocurriendo. Se suponía que Natsu se haría cargo de etnología, entonces ¿por qué? El pánico lo invadió de un momento a otro y lo impulsó a bajarse del tejado de un salto al vacío. Apenas se dio cuenta de que pasó corriendo junto a su hija y se dirigió a toda velocidad hacia el gremio, con la mente puesta única y exclusivamente en su mejor amigo. Alzó la mirada hacia el dragón que sobrevolaba amenazante la ciudad mientras se repetía una y otra vez que aquello no podía estar pasando. Natsu no podía haber perdido. Y mucho menos ahora que era quien era. Corre a por tu madre y alejaros de aquí. Le ordenó a su hija sin dejar de correr en dirección contraria a la multitud. Yo iré a por Silver. Pero. Ahora. Con lágrimas de terror en los ojos, asintió y dio media vuelta con torpeza, perdió el equilibrio y echó a correr en la dirección en la que había visto por última vez a Jubia. Gray, por otra parte, se abría paso a empujones con la vista clavada en el cielo. En ese momento la etnología volvió a rugir, haciendo temblar los cristales de las ventanas. Ese había sido el primer aviso. Debían evacuar la ciudad cuanto antes o las víctimas acabarían siendo demasiadas como para poder contarlas.
A lo lejos, distinguió dos cabelleras pelirrojas que hicieron que acelerara el paso. Erza. La aludida se detuvo con brusquedad, agarrando a su hijo por el brazo para que no se separara de ella. Ambos llevaban una espada en la mano, listos para el ataque. Gray, dijo Erza en cuanto los alcanzó. ¿Sabes qué está pasando? ¿Y Natsu? No sé nada, reconoció con frustración. Tenemos que alejarlo de aquí. ¿Dónde está Hildarts? Tía Lucky y Kana-san se han ido a buscarlo, dijo Simón, resoplando para apartarse de la cara un flequillo ya demasiado largo. Con un movimiento fluido, envainó la espada en la funda que tenía atada a la cintura y centró su mirada en el dragón. ¿Qué hacemos con él? Tú nada, jovencito, espetó Erza con voz autoritaria. Irás directo al gremio mientras los adultos. Un sorpresivo rugido cargado de magia hizo que, de forma inconsciente, se encogieran sobre sí mismos en el sitio y el discurso de la pelirroja se cortó al momento. El impacto fue varios kilómetros a las afueras de Magnolia, pero la onda expansiva les llegó con fuerza y el ataque, de repetirse, no tardaría en convertir la ciudad como su próximo blanco. ¿Y Heyal? Preguntó de pronto Gray al caer en la cuenta de que no estaba por los alrededores. Erza, como toda respuesta, señaló hacia arriba, hacia una de las tres figuras que se dirigían a toda velocidad hacia el dragón. Las otras dos eran Laxus y Mirahane. Tenemos que ir con ellos, murmuró. Ellos solos no podrán contra Agnología. No si ni siquiera Natsu había podido. Su amiga asintió, agarrando con fuerza la espada. Gray sabía que estaba haciendo un esfuerzo descomunal por autocontrolarse y no lanzarse directamente al ataque en lugar de su marido. Sin embargo, debían establecer las prioridades. Sus familias y el resto de ciudadanos de Magnolia estaban en peligro. Y, aunque en estos momentos estuvieran enfrentados unos contra otros, no podían dejarlos atrás. Fairy Tail no era así y no iban a comenzar a serlo ahora. No obstante, no pudo decir ni una sola palabra pues, de la nada y sin previo aviso, una intensa y gigantesca llamarada surcó el cielo, tragándose la figura del dragón como si éste estuviera hecho de papel. El rugido de dolor que se escuchó fue atronador. Los ciudadanos soltaron un grito colectivo y coordinado y, presos de la impresión, detuvieron sus carreras desesperadas para contemplar ese cielo envuelto en llamas. ¿Qué está pasando? Jadeó Simón, anonadado por tal despliegue de poder. Fue su madre la que contestó, aunque parecía estar hablando más consigo misma. Natsu, sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Entonces, volvió en sí y se giró en redondo. Gray. Pero Gray ya no estaba, hacía tiempo que había salido corriendo en dirección al gremio. Porque había algo en esas llamas que no le gustaban. Eran, de alguna manera, frías, como si no existieran. Y él ya había probado de primera mano cómo era de verdad ese fuego. Esa magia no era Natsu. Y cuando, sin aliento, llegó al gremio y cruzó las puertas, comprobó que su teoría era cierta. ¿Estás seguro de que es una buena idea? ¿Se te ocurre alguna mejor? Isui guardó silencio e intercambió una mirada con Arcadios. Natsu aguardó con paciencia, sabiendo de antemano la respuesta. Finalmente, la recién llegada reina soltó un suspiro y asintió, accediendo. Está bien. Esperemos que funcione. ¿Cuánto durará la ilusión? Todo lo que Mavis y su inspiración quieran, contestó, señalando a la aludida. Se había sentado en una mesa apartada para no desconcentrarse y, ayudada de Brandish por orden de Natsu, manejaba la ilusión a la que había metido a toda Magnolia y alrededores. Al principio no parecía muy convencida y se había mostrado reticente, pero, ahora, parecía estar disfrutando de lo lindo, inventándose el transcurso de una batalla falsa, sirviéndose de la grabación que había hecho al de la verdadera como fuente de inspiración. Detrás de ella, Gagel le daba ideas mientras se reía con malicia de sus propias ocurrencias. ¿Se la ve demasiado? Isui hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, implicada. Natsu se encogió de hombros. Mientras todo salga bien, que le ponga el entusiasmo que quiera. Mientras tanto, tú y yo debemos pensar en qué les diremos exactamente. Tiene que quedar claro que Fiore y Álvarez ahora son aliados, no enemigos. Teniendo en cuenta el impacto que tendrán tras presenciar la ilusión de Mavis, intervino Inbel, dudo que se necesiten demasiadas explicaciones, Majestad. Será suficiente con que ambos aparezcáis juntos y volváis a realizar un acuerdo a la vista de todos. Después bastará con formalizar la alianza y expandir la noticia. El boca a boca hará el resto. Confío en ello. Ahora bien, creo que debemos solucionar esto antes de aparecer en ningún sitio, masculló, reprimiendo una risa apenada, mientras levantaba un brazo y dejaba a la vista el destrozo de su ropa. Isui, ante esto, compuso una mueca, dándole la razón.
Ciertamente, sus maldiciones eran un foco de atención no deseada constante y perturbaba, no solo al portador, sino también al que las veía. Llamaré a Irene, declaró Imbel. Natsu asintió, accediendo, y el cónsul se retiró en busca de la Spriggan. Por el rabillo del ojo vio a Ignel y al hijo de Gray, Silver creía recordar, yendo en su dirección. No obstante, nunca llegaron a su altura, pues en ese momento las puertas del gremio se abrieron y un Gray muy exaltado hizo su aparición. Natsu supo que aquello le iba a dar dolor de cabeza en cuanto vio su ceño fruncido. Segundos después, Gray también lo vio a él y su expresión pasó de la preocupación a la incredulidad seguida al instante de un gesto de molestia que solo confirmaba la tormenta que se avecinaba. Aguardó, por tanto, a que el mago avanzara en su dirección a grandes zancadas y la mandíbula tensa, preparándose para lo que estaba por llegar. Tú. Comenzó. ¿Se puede saber qué haces aquí? Yo también me alegro de verme sano y salvo, Gray, gracias. Y una mierda. Un dedo acusador salió disparado hacia él. ¿Hay dos tú, o eso es lo que parece ser? ¿Desde cuándo y por qué? Natsu, como toda respuesta, señaló a Mavis. Gray, al verla, parpadeó confundido, dejando claro que no se había esperado esa situación en concreto. El de fuera es una ilusión, masculló, y Natsu asintió, dándole la razón. Gray necesitó de otro momento más para poner en orden sus pensamientos, luego, preguntó. ¿Qué pasa con agnología? Muerto. Gray seguía sin salir de su confusión. ¿Y entonces? Estáis al borde de una guerra civil por nuestra culpa, le recordó, y el rostro del mago pasó de la incomprensión a la seriedad y preocupación, la misma que lo había estado acompañando durante todas las horas anteriores. Natsu, por otra parte, siguió explicando. La forma más rápida y efectiva de detener esta locura es convencer a la gente de que no somos el enemigo. Aparte de Álvarez, el nombre de agnología es lo único que podría igualar el rango de peligro para Fiore. Por tanto, si nos deshacemos de él frente a sus ojos. Ver para creer, murmuró Gray. Natsu sonrió, con cierto deje de malicia y picardía. Exactamente. Gray iba a añadir algo más cuando, de pronto, sobresaltando a ambos, una voz aguda e infantil, entusiasmada y orgullosa, interrumpió la conversación. ¿A que es un genio? Exclamó Ignel, ganándose la atención de ambos adultos. A su lado, lo acompañaba Silver. El niño se volvió hacia su nuevo amigo. Te dije que era genial. Silver, sin embargo, frunció el ceño sin parecer muy convencido. Pero Silver escuchó como Natsu-san hablaba con el señor de pelo blanco antes. Claro. Ignel se cruzó de brazos. Porque Imbel-san es la mano derecha de papá. Pero entonces la idea no es de Natsu-san. Claro que sí. Natsu, al ver la indignación y el orgullo herido de su hijo, no pudo contener una carcajada y se agachó para quedar a la altura de ambos. Les puso una mano en la cabeza a los dos y sonrió con calidez. Nunca se puede gobernar solo, declaró. Pedir ayuda no es malo, ni motivo por el que avergonzarse. Lo importante es querer hacer las cosas bien y llevarlas a cabo. Y, entonces, como si sus palabras hubiesen sido la frase final de una obra, Mavis puso fin a la ilusión y, fuera, en las calles de Magnolia, los gritos de celebración se alzaron por todo lo alto, extasiados y llenos de alivio. El Natsu falso había ganado por segunda vez a la amenaza más grande de la historia después de Zeref. El verdadero emperador de Álvarez se puso en pie, intercambió una mirada cómplice con Di Maria y, luego, les regaló a todos los presentes una mirada de un verde intenso y resplandeciente. Recogió la nueva ropa que le tendía Irene y se encaminó hacia Isui. Ambos monarcas, cómplices en su fechoría, sonrieron. Devolvamos la paz a Fiore. Horas después, retransmitido por todo el reino gracias a lágrimas de comunicación, Isui Fiore y Eterias Natsu Dragneel firmaban un segundo acuerdo de paz que, esperaban, que durara más allá de sus generaciones. De nuevo, las siglas de Enda adornaron el papel pero, en esta ocasión, no hubo miedo, ni rechazo. Porque había demostrado quién era realmente el que se escondía detrás de esas iniciales. El miedo había quedado atrás y, para demostrarlo, solo había que mirar hacia las personas que lo acompañaban. Porque, ¿qué clase de demonio podría sostener sobre sus hombros a un niño que irradiaba felicidad y alegría? Natsu, mientras contemplaba a su familia, supo la respuesta. Nadie. Epílogo. Zeref, espero que, estés donde estés, puedas ver esto con una sonrisa. Porque yo, poco a poco, comenzaré a contar nuestra verdadera historia. Tierra a la vista. El grito del vigía en lo alto del mástil causó que, en tropel, varios adolescentes se abalanzaran sobre la barandilla del barco para contemplar con sus propios ojos el destino que llevaban días esperando.
La costa de Álvarez, a medida que se acercaban, dejaba a la vista accidentes geográficos y playas dignas de envidiar. Pueblos costeros comenzaban a quedar a la vista, al igual que un puerto abarrotado de gente. Encabezándolos, el emperador y sus escudos aguardaban el desembarco. Ahí está. Silver ya lo ve. Ignel. Idiota, se carcajeó el mayor de los gemelos Red Fox. Es imposible que te escuche desde aquí. Puede que él no, pero no olvides quién es su padre, se rió esta vez Hildarts, consiguiendo que el chico se sonrojara hasta las orejas. Simón, a su lado, puso los ojos en blanco ante la escena y se volvió hacia su padre. ¿Entonces nosotros también vamos a participar en los juegos? Geyal asintió y le revolvió el pelo a aquella copia suya pelirroja. Esto es, sobre todo, por vosotros. Nuestro tiempo de lucirnos ya ha pasado. Ahora es vuestro turno. ¿No es así, primera? Mavis, quien había aparecido de la nada sentada en la vela mayor, asintió con una sonrisa mientras balanceaba los pies sobre el vacío. Miró hacia adelante, hacia el muelle, y entrecerró los ojos por culpa del sol. Así es. Aunque creo que Natsu tiene pensado algo más para inaugurarlos. ¿Algo más? Preguntó Lucky desde cubierta. La fundadora del gremio tenía ahora toda la atención puesta en ella. Ajá. Aunque ni él ni August han querido decirme qué es. Ofendida, hizo un puchero infantil y miró de mala manera en la dirección en la que se encontraba Natsu y su tardíamente descubierto hijo. Debía reconocer que jamás se esperó que algo así pudiera ser posible y, la verdad, al principio fue bastante incómodo, por no decir surrealista. De hecho, cuando esos dos le confesaron el secreto, se puso a reír a carcajadas. Sin embargo, cuando comenzó a darse cuenta de que no era una broma y de que de verdad ella y Zeref habían tenido un hijo, sus prioridades cambiaron bastante. Le costó hacerse a la idea, lo admitía, pero cuando comprendió que era cierto, decidió que lo que quería en verdad era descubrir quién era August, si se parecía a Zeref en personal, o incluso a ella misma. Por ello, llevaba ya un año viviendo en Álvarez y, puestos a ser sinceros, el continente le gustaba bastante. Era completamente distinto a Fiore, pero en él se respiraba un aire de confianza y seguridad que en pocos sitios había sentido. Sabía que aquel ambiente era obra de Natsu, por muy sorprendente que fuera. ¿Quién iba a decir que ese joven revoltoso que solo sabía gritar y pelear iba a ser tan buen monarca? Sonrió hacia el cielo, disfrutando de los rayos de sol en su cara y observó desde las alturas como Natsu y Dimaria reían al ver a su hijo salir corriendo al encuentro de los miembros de Fairy Tail que acababan de desembarcar. Gray y Natsu se estrecharon las manos y Luke y Erza fueron envueltas en un abrazo lleno de cariño por parte del segundo. Lo vio chocar puños con Gagel y rió al ver cómo era aplastado por los brazos de Hildarts. Era un cuadro hermoso de contemplar, alegre y lleno de añoranza y cariño. La vieja y la nueva generación juntas, enemigos volviéndose amigos y un nuevo futuro abriéndose frente a ellos. Se avanzaba despacio pero, poco a poco la confianza volvía a reconstruirse, esta vez más fuerte que nunca. Una brisa cargada de sal le revolvió el pelo y Mavis volvió a sonreír. Un par de nubes perezosas cruzaban el cielo y ella, mientras las contemplaba, murmuró. Después de todo sí que fuiste un hermano mayor, Zeref. Porque, al fin y al cabo, sin él, nada de aquello podría estar pasando y el Natsu que se había levantado de las cenizas del dolor, jamás existiría. Y puede que ninguno de los demás tampoco. Fin.